Gracias, Freddy. Cuando tuve la oportunidad de correr como candidato a la presidencia de la República, el plan de gobierno que nosotros planteamos, que de hecho un plan de gobierno que tenía un cronograma detallado de acciones para tomar durante el inicio de la gestión del gobierno, nosotros planteamos como primer acto de gobierno la convocatoria a un Consejo de Estado Accidental, que más o menos es lo que acabamos de verle al presidente de la República instaurar al momento en el cual comparte con las cabezas de los otros poderes de Estado el manejo de una crisis como si fuera un comité de crisis entre varios poderes. Es la forma correcta en la cual se deberían emitir todas las políticas públicas en todos los asuntos de interés. Creo que es importante, sin embargo, que esta experiencia, aunque dura, probablemente muy traumática para el presidente de la República más que para cualquier otro ciudadano en esta instancia, en este momento, es la forma en la cual deben procesarse los asuntos que deben merecer la mayor atención del Estado, es decir, las políticas públicas. No solo las crisis como este instante, sino todas las cosas importantes. Y a este respecto, siento que la sociedad recibe un mensaje del presidente de la República inspirado en una coyuntura política que basa la gestión del presidente en la eficacia, en que ha sido bueno el presidente, en las cosas que él asume directamente, como por ejemplo, bueno, solo hay un caso, un solo caso en que ha asumido las cosas directamente, que es la vacunación, pero ese caso nos demuestra que lo que él se compromete a hacer directamente tiene resultados. Y está diciéndonos, ese es el mensaje a la ciudadanía, el tema de la violencia, el tema del narcotráfico, el tema de las cárceles, bajo la denominación de acuerdo para la crisis carcelaria, es un asunto que la presidencia de la República asumirá directamente. Y en ese sentido pensamos que los mensajes políticos son correctos. Ahora, es muy importante analizar la urgencia, la contundencia con la cual se aplican las acciones necesarias. Nuestro sistema legal es limitado, no le permite al presidente ejercer toda la fuerza con la cual necesitaría en estos instantes poder ejercer la fuerza del poder público y sobre todo de uso, perdón, progresivo de la fuerza a través de la policía y a través de las Fuerzas Armadas. Y sin embargo es el momento en el cual los operadores políticos del presidente tienen que medirse y dar la talla con la fuerza y la energía que necesitan. En este instante el presidente necesita una operación política de una altísima energía. Y en ese sentido, con todo el valor y experiencia que tiene la ministra de Gobierno, yo creo que uno no puede dar lo que no tiene. Y a cierta edad de la vida, creo que la energía es algo que de pronto a alguien como la importante ministra de Gobierno es algo que ella no puede compartir porque no tiene. El presidente de la República necesita en este instante llevar a cabo cambios dentro de su equipo de operación, que de hecho no implican desmerecer a nadie, simplemente utilizar los recursos necesarios para poder cumplir el cometido. La vacunación nos demuestra eso claramente. Si hubiéramos dejado la logística dentro de los estamentos de Estado que les correspondía hacer esa gestión por sí mismos, sin contar con la valiosísima experiencia de DIFARE, de Carlos Cueva, que ni siquiera es ni ha sido parte del Estado, probablemente la vacunación no hubiese alcanzado el nivel de éxito que ha alcanzado hoy. Si en temas como la educación no tomamos en serio reformar todos esos textos del socialismo del siglo XXI que siguen envenenando el alma de los jóvenes y seguimos contando con una ministra que no tiene los valores que necesitamos para liberarnos de ese proceso político, pues vamos a seguir educando borregos. Entonces, este tipo de cosas el presidente tiene que atender para tener éxito como tuvo en la vacunación, escogiendo cuadros que garanticen el resultado que tenemos que enfrentar hoy. Primero, lo que él ha llamado pacificación de las cárceles a través de un seccionamiento, digámoslo así, o extracción direccionada a los más peligrosos, a los que tengan más capacidad organizativa y desaparecerlos. Desaparecerlos, no digo matarles ni nada de eso, pero llevarlos a sitios en donde pierdan total comunicación logística con sus bases. Generar condiciones en las cuales se pueda reordenar a la gente. Asumir estrategias como las que se hicieron en Envigado, en Colombia, que es ponerles a todos uniforme, quitarles todas las cosas con las cuales se entretienen o causan daño y empezar desde cero el proceso de rehabilitación social, entendiendo que son personas que están privadas de la libertad y que no solo tienen que cumplir con la sociedad, sino garantizarnos a todos que van a bajar su nivel de peligrosidad. Adicionalmente, esto en materia de seguridad, el presidente debería aprovechar la coyuntura para ver el mapa geopolítico y el mapa político de las relaciones alrededor de las amenazas que tiene y crear la quinta fuerza de tarea en la costa.
Es necesario que usemos para algo el tema este del aroma, hay incluso un campamento. Tenemos que descentralizar la gestión y contundente acción en contra de los carteles y para eso hay que crear la quinta fuerza de tarea, asunto que entiendo todas las personas que fueron candidatos a la presidencia de la República entienden perfectamente a través de la lectura del libro blanco cómo se debe estructurar. Y si no lo saben, pues es tiempo de aprender de todas maneras. Y son cosas que en esta coyuntura política el presidente puede hacer de manera inmediata. Es lindo pensar que los cambios vienen de mano de los discursos, de las reuniones que el poder tiene con las agencias gubernamentales o internacionales, pero en realidad en esos Zooms en donde se reúne la gente importante no se reúne nada, no se consigue nada, solo se gasta plata de los ecuatorianos. El presidente tiene que bajarse a la cancha, bajar la contundencia de esta acción inmediata de pacificación a las cárceles. No es solamente un tema de mediación, como él lo ha dicho, es un tema de mantener la militarización, la colaboración entre la policía y las Fuerzas Armadas todas las veces que sean necesarias. Y yo lo diría, un presidente republicano, protector de las libertades, de los derechos y las garantías de las personas, sobre todas las cosas está dispuesto a romper la Constitución las veces que sea necesaria para proteger la vida de los ciudadanos. ¿Usted cree que se pueda hacer eso? O sea, es, Yo la rompería las veces que sea necesaria, mi querido Freddy. La Constitución completa, yo lo he dicho, no vale toda la Constitución, un minuto de vida de un ecuatoriano. Si es necesario quemar la Constitución, hay que hacerlo. Pero no podemos poner en riesgo una vida humana más a título de proteger leyes que lo único que hacen es proteger los carteles de drogas, la corrupción, la excepción como madre de los negociados públicos. La Constitución es lo último que tenemos que proteger antes que la vida de un ecuatoriano. además porque esa constitución como que está mal concebida, está mal estructurada o está bien direccionada a intereses deleznables. ¿Puede ser eso, doctor? Totalmente, Freddy. O sea, este sistema de garantías y derechos hace que entre las víctimas de esta masacre carcelaria tengamos padres de familia que están ahí detenidos por pensiones alimentarias y que de hecho han muerto por falta de pago de pensiones. No estamos hablando ni de criminales de cuello blanco, ni de narcotraficantes, ni de terroristas. Estamos hablando de personas que murieron en transitoria, en el limbo, sin sentencia y probablemente por asuntos que tenían que ver con algo tan simple como no pagar una pensión alimenticia, que de hecho ya no podrán pagar. Y nos lleva esto a otro asunto, Freddy, y es que este sistema ahora provoca lo que el gobierno va a tener que atender y es una fórmula de indemnización hacia los deudos carcelarios porque estas muertes bajo la custodia del Estado dentro del perímetro de los mal llamados centros de rehabilitación genera el derecho en las familias de ser indemnizados por la pérdida de sus seres queridos. Pueden haber sido bandidos o no. En realidad murieron bajo el momento de custodia del Estado. Y este sistema de indemnización tiene que funcionar de manera rápida, porque caso contrario, lo que vamos a tener en ciernes es una espiral de venganza. Porque póngase usted que le han matado a usted a un pariente suyo. Su nivel educativo es bajo, su nivel de conocimiento es bajo y su nivel de desesperación y el sentido de furia que le genera lo que sucede es enorme. La ciudad no solo va a necesitar pacificarse dentro de los muros de los centros penitenciarios, va a tener que pacificarse fuera de ellos. El Estado tiene que asumir medidas como construir nuevos centros de rehabilitación en los cuales es necesario aislar a los más peligrosos y no es a los que tienen más cara de demonio, es a los que tienen más capacidad de incidir en más personas para reproducir las condiciones del crimen organizado. Y es necesario rebasar el discurso de solo darle recursos a la justicia y es el momento de pensar en jueces sin rostro, fiscales sin rostro y en administradores de los centros de rehabilitación sin rostro, porque en este momento lo que pasa es que la cara humana está de mano de los funcionarios y eso les expone a ser a ellos las víctimas que no pueden evitar por plata o plomo que los carteles de las drogas, que las pandillas y que la delincuencia no solo se apoderen de las cárceles, sino que empiecen a gobernar el país y las instituciones desde ahí. Pero también se requiere, doctor, mayor probidad en los operadores de justicia. Veía ya con mucha insistencia ahí cómo ha muerto un ex tesorero, me parece, del ISFA, en donde lo defienden que ese hombre nada tenía que ver, que era un hombre sano, que era un hombre inocente, por decirlo menos. Y entonces, ¿cómo es que un hombre inocente está en la cárcel, que está en prisión?
obviamente va a decir, posiblemente si usted sabe nuestro caso, va a decir, usted siendo inocente lo mandaron a la cárcel. Por eso es que requerimos y demandamos probidad en los operadores de justicia y no jueces que están ahora administrando justicia porque pagaron o porque eran de una línea política. Desde ahí nace la corrupción. Entonces esta gente sin conciencia que escala niveles importantes, eh, el ascenso de la mediocridad, como decía Castoriadis, están ahí administrando justicia. ¿Qué es eso, doctor? ¿Cómo vamos a tener paz en este país? Haciendo algo que puede sonar trillado y que de hecho es uno de los principios activos de una buena política, priorizar el bien común. Para priorizar el bien común dentro del contexto en el cual estamos hablando ahorita, Freddy, esto implica darle elementos a la policía, tener más policía en la calle y más conciencia de responsabilidad entre los ciudadanos. El tema de los operadores de justicia en realidad ya no es solo un tema de corrupción porque no lo escogemos bien. El día de mañana es un juez penal o es un fiscal o es un agente de aduanas o un funcionario de la Dirección General de Aviación Civil y a usted se le acercan los narcotraficantes y le ponen en línea o usted se pone del lado de ellos, mejor se va del cargo si no está dispuesto a funcionar con ellos y si se va del cargo, como ya le conocieron, igual le matan. Entonces, la manera de proteger a los servidores públicos es generar estas instancias invisibles para los ojos del crimen organizado, que les pueden perseguir, que les pueden investigar, que les pueden acusar y que les pueden juzgar sin que se conozcan sus rostros. Parte de la lucha que Colombia ha tenido que llevar adelante, parte de la lucha que los italianos en su momento, cuando luchaban en contra de la Cosa Nostra durante los años 70 y los años 80, llegaron a implementar, son este tipo de estructuras para la lucha contra el crimen organizado. De otra manera, estamos luchando contra algo que tiene los elementos de fuerza que puede tener incluso un Estado. Por eso se habla de la guerra contra el crimen organizado cuando empiezan a surgir estas cosas. Y necesitamos usar todos los recursos para ganar en la guerra, porque lamentablemente para que la paz llegue en la guerra es necesario que alguien venza. Y los ecuatorianos no podemos ser vencidos por el crimen organizado. Así que el propósito de pacificación del presidente debe ser asumido en esta primera instancia como una instancia táctica, como una estrategia final también. Pero en el trayecto vamos a tener que enfrentar una guerra en la cual los ciudadanos debemos apoyar al Estado, más allá de quién sea el presidente de la República, asegurando que los resultados nos devuelvan lo que merecemos, al menos dentro de un Estado de derechos. Eso es vivir en paz. Pero para hacer eso se requiere de gente más consustanciada con la patria, con los deberes cívicos, con la responsabilidad, despojarnos del fanatismo político, doctor. Sin duda, el civismo no tiene ideología. De hecho, un buen patriota puede ser un buen patriota agnóstico, evangelista, mormón, ateo, como puede ser un buen patriota comunista o republicano, libertario o anarcocapitalista. Eso no es relevante. La patria es un sentimiento que llevamos dentro de nosotros y que vale más que nuestras convicciones íntimas de cuál es nuestra posición en la sociedad. Este es el momento en el cual, de hecho, el discurso del presidente podía rebasar al menos la capacidad operativa y con un poco más de sentimiento, porque es el discurso correcto en lo político el que pronunció el presidente ayer, mostrarnos esa voluntad de luchar por nosotros y vencer en esa lucha. No solamente de asumir medidas técnicas, porque sabemos que en la violencia el diálogo de lo técnico no nos trae tranquilidad. Necesitamos acciones efectivas, necesitamos ver cómo este fenómeno que mató más de 300 personas hace poco más de un mes y se llevó como 70 personas hace pocas horas. No se sigue llevando gente dentro ni fuera de las cárceles. Y para eso yo creo que el presidente todavía tiene que hacer cambios sustanciales en su equipo. De nuevo, no puede alguien dar algo que no tiene. Y desde el Ministerio de Gobierno necesitamos imprimir absoluta energía en esta pelea que apenas comienza. Doctor, la nueva figura penal que propone el presidente amaina un poco el temporal o es será un otra mero enunciado dentro de nuestra legislación. La verdad es que no soy penalista, pero he podido verificar que en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal ya existe la figura de la cual hablaba el presidente.
Entonces, tal vez querían, o sea, le asesoraron mal al momento de escribir el discurso a la persona que escribió el discurso para el presidente respecto de hasta dónde querían llegar con el tema de esta, que no es una nueva figura porque está dentro del código, sino tal vez en que se le iba a dar más impulso o facilidades de investigación a la fiscalía. Algo distinto quisieron decir, porque en realidad de lo que habló el presidente eso ya está en el código. Estaba de más lo que dijo el presidente. Además, eso nunca les ha atemorizado al mundo del AMPA. Las Claro, leyes no. duras, no les atemoriza para nada. Debe haber alguna otra estructura, algunas otras condiciones de vida. En el Brasil ocurrió un poco igual y no es que se ha erradicado, no se ha superado esos enfrentamientos, esas matanzas en los centros carcelarios y se sigue allá. Claro, es un país más grande, más gigante, pero y casi sería imperdonable que el Ecuador, un país tan pequeño, no podamos controlar esto. Yo no sé si el endurecer las leyes va a amainar el temporal, doctor. Más que endurecer las leyes es fortalecer los esfuerzos en equipo. Es el momento en el que el presidente además puede cambiar la tónica de un gobierno que cada vez parece más centrado en su exclusiva persona. Es el momento en el que el presidente puede mostrar que el Estado y que el gobierno, en este caso que él preside, está formado por cuadros políticos que tienen la capacidad, la habilidad, la motivación y el compromiso para sacarnos adelante de este momento. No necesitamos más leyes, no necesitamos más reformas, no necesitamos más show político, Freddy. Está hablando alguien que entró a la política porque está harto de la manera en la que se hace. Yo creo que tenemos que mostrar la política con acciones. El presidente está en el sitio en donde puede mostrar que el poder es efectivo. Y para eso, tal vez lo que tiene que hacer es no solo crear nuevos voceros, sino mostrar ejecutores. El gobierno no puede ser el gobierno de un solo hombre porque hay una organización política detrás de él, porque existen fuerzas armadas detrás de él, existen instituciones que tienen la capacidad. El primer paso de mostrar todos juntos, convocados en el mismo esfuerzo, es importante. Ahora tenemos que verlos en la cancha, cada uno cumpliendo su misión, dándonos la certeza de que ni el presidente está solo, ni que ellos están haciendo acciones inconexas que no van a producir nada más que discursos. No más reuniones con los funcionarios de Naciones Unidas. Eso lo único que hace es generar desconfianza en el pueblo. Los funcionarios de Naciones Unidas son embajadores de otros lados que no tienen que ver con nuestra realidad. A mí personalmente como ciudadano me preocupa ver que los funcionarios del Estado pierden el tiempo y todavía publican en Zoom que andan reunidos con funcionarios que no son ecuatorianos recibiendo consejo de ellos. Las reuniones estratégicas de colaboración táctica, militar, con la policía, con la DEA, que lleve a cabo las Fuerzas Armadas, esas son importantes, esas no se pueden transmitir. Pero esas son las importantes, en donde está la colaboración táctica con la cual vamos a darle la pelea al crimen organizado. Todas las demás, en donde estos señores burócratas internacionales se reúnen con los ministros, por Dios, yo sí le pediría a los ministros y al presidente que dejen de publicarlas, porque solo nos dan la imagen de unos ministros que son ignorantes y dependientes del sistema de Naciones Unidas y de unos consultores de Naciones Unidas que viven medrándonos, chupándonos la sangre a través de las consultorías de las que ellos viven. Paren con ese tema. Doctor, una última pregunta para una reflexión final. Si el gobierno que ganó una guerra con el tema de la pandemia, a través del cumplimiento de la palabra que rebasó, incluso como usted dice, efectivamente el tema de la vacunación y que dio muestras de que es un hombre de palabra. Usted lo ha dicho y todos lo hemos comprobado. Ahora, la oposición que es eh, fanática e intransigente buscan cualquier pretexto, eh, cualquier ardid para enfrentarlo al gobierno. Una vez que estos poderes del Estado unidos y podamos salir de esta crisis eventual, ¿usted cree que ya hay las condiciones para sentar las bases para el crecimiento económico, para generar condiciones de vida a los ecuatorianos, generar empleo?
que es lo que es, me da la impresión que es tan devastador como lo otro, ¿no? La falta de empleo en el Ecuador. Eso desanima a cualquier persona, por más libertad que tenga, que no esté en la cárcel, que esté afuera, pero si no tiene una razón para vivir con un empleo, dignificar su vida, como que tampoco le importaría cualquiera sean las condiciones de gobernabilidad, si no son buenas, si no son óptimas, si no son prometedoras, sobre todo para la juventud, doctor. Freddy, yo estoy de hecho empezando a organizar colectivos para salir a marchar en las calles a favor de que se legalice el trabajo por horas. Los ecuatorianos quieren trabajar, los ecuatorianos no quieren más regalos, los jóvenes no son el futuro, son el presente inmediato, y necesitan trabajo para poder ejercer sus condiciones de ser el presente. Así que yo siento que por un lado, la ciudadanía tiene que activarse, apoyar esencialmente y de todas las cosas glamurosas que puedan tener los cambios de ley, la más importante o tal vez la única responsable en el contexto de la crisis económica es buscar que se legalice el trabajo por horas. Y es una causa en la cual además podemos confluir con el gobierno. Siento que el gobierno, de una u otra manera, no solo enfrentar al crimen organizado, a bandas delincuenciales, sino efectivamente los intereses políticos de quienes quieren lograr la impunidad a través de organizar la conmoción social. Es evidente que Voldemort y sus oscuras fuerzas desde Bélgica tratan de crear conmoción social para tener la justificación de votarle al presidente. Es evidente que ese es el juego que ellos están llevando adelante. Voldemort quiere que le salga de agache conseguir el indulto a favor suyo, votándole al presidente de la República, diciendo porque pasa esto en las cárceles, hay una conmoción social y por lo tanto hay condiciones para votar al presidente. Esa es una condición mental en la cual alguien que se ve arrinconado se pone para tratar de liberarse de lo que va a tener que cumplir y eso es sentencia en cana. Más bien debería preocuparse que las condiciones de vida dentro de las cárceles sean las óptimas para que puedan recibirle bien. Pero los ecuatorianos no somos ciegos, no somos sordos y definitivamente no somos mudos. Y no nos vamos a callar ante lo que vemos, que es este intento de desestabilización del gobierno, que más allá de los aciertos o desaciertos del gobierno, a los ecuatorianos no nos conviene orquestar. A los ecuatorianos lo que nos conviene es orquestar que exista trabajo por horas, sensibilizarle al gobierno para que no cobre impuestos caros. De paso hay que votarle al ministro de Finanzas, porque ese sí no tiene idea de lo que está haciendo. Y que tengamos a alguien que pueda darnos soluciones más activas a través del Ministerio de Recursos No Renovables. Como, ¿se acuerda, Freddy, cuántas veces hemos hablado del petróleo, de la plata propia que viene del petróleo? Cuando usted y yo hablamos la primera vez de esto, hablábamos de que el petróleo era insuficiente y estaba en menos de $60. Y yo le decía a usted que para el final del 21 iba a llegar a 100. Ahorita le apostaría todo que eso se va a cumplir, como estamos diciendo. Y el gobierno del Ecuador no ha sido capaz de producir más. Pero ese no es el presidente. Son esas mismas fuerzas que orquestan inteligentemente, concertadamente, el mantener el poder y los intereses para esos que quieren venir desde Bélgica de nuevo a ganarse la impunidad. Entonces la ciudadanía tiene que sí, sumarse a esos esfuerzos institucionales de los poderes del Estado, asegurar que el presidente de la República, que el gobierno en funciones se mantiene y cumple con su palabra. En este caso, la de recuperar la paz dentro de los centros carcelarios y darle una verdadera pelea victoriosa al Estado ecuatoriano en contra del crimen organizado. Doctor, quiero agradecerle infinitamente, no quiero ocupar más su valioso tiempo, le quiero agradecer y le envío un fuerte abrazo y deseo que esté bien. Un fuerte abrazo, doctor. Nos hablamos otro día, si Dios lo permite. Seguro, mi querido Freddy, un abrazo para todos en el sur del Ecuador, sobre todo en Loja, y que disfruten todas esas actividades artísticas que tienen desde esta semana. Ah, pues sí, nos hubiese gustado que esté por acá, doctor, pero será otro día. Nos hablamos. Gracias, un fuerte abrazo.